Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle una ofrenda con nuestras palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es bueno, Él es maravilloso. Este año es un año donde nosotros vamos a ver la respuesta del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hemos estado hablando, hemos estado predicando sobre lo que esperamos de Dios, la respuesta de Dios, pero estamos enfocándonos en nuestra comunión con Él. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Amén. Una de las maneras como podemos estar cerca de Dios es a través, o la mejor manera es a través de la comunión con Él por medio de oración. Y hoy quiero continuar con lo que hemos estado viendo sobre la oración. ¿Te recuerdas que uno de los discípulos a Jesús le preguntó y le dijo: Señor, enséñanos a orar? Vuelvo a enfatizar y vuelvo a recalcar esto. Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a sanar enfermos, no le pidieron a Jesús que les enseñara a sacar demonios de los endemoniados, no le pidieron que les enseñaran a cómo hacer las cosas que Jesús hacía, sino que le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar. Porque ellos sabían que y miraban que cuando Jesús venía de la comunión con el Padre, de orar con el Padre, ellos notaban el respaldo de Dios y ellos notaban la respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren recibir lo que Jesús tuvo? Amén. ¿Usted cree que usted lo puede tener? ¿No se siente digno posiblemente? Y sí, la Biblia dice: no somos dignos, el Señor nos ha dado cosas que no merecíamos. ¿Cuántos creen que estamos aquí, que no merecemos estar en este lugar? Estamos aquí porque Dios ha sido bueno. Dios es el que permite que estemos aquí, o el que dice: no vas a estar. Vea usted que el Señor Jesucristo tenía un respaldo tan hermoso cuando él oraba. Y por eso los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y cuando Jesús empezó a enseñarles a ellos, lo primero que les enseñó es que ellos tenían que entender a quién iba esa oración. Y dice la Biblia que el Señor Jesús les dice a los discípulos, Mateo 6:9, vea conmigo este verso. Dice: ustedes oran de esta manera, ustedes oren de esta manera. Y les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero Jesús no les dijo estas frases o estas palabras que muchos repiten. Lo repiten nada más. Sino que Jesús lo que quiso enseñar es que profundizáramos a ver qué significaba en sí y profundizar y escudriñar qué significaba esto. He escuchado que tradicionalmente una de las formas como algunos manejan esto es que dicen: usted recite tantos de estas oraciones que Jesús hizo, y eso, pues con hacerlo usted va a pagar los pecados que usted ha hecho. Algunos lo manejan de esa manera. Pero la Biblia sí es específica cuando Jesús dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Cuántos quieren escudriñar las Escrituras? Y escudriñar las Escrituras es profundizar y ver qué es lo que Jesús quiso decir con las palabras que le enseñó a sus discípulos. Y cuando vemos nosotros, podemos entender que Jesús les dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes empiecen a dirigirse a ese Padre.
Les empezó a enseñarles a orar. Y si la Biblia dice que Jesús les enseñó a orar, yo creo que nosotros en este caminar con Cristo estamos aprendiendo cada día. ¿Cuántos están aprendiendo cada día con Él? Y estamos aprendiendo a tener comunión con Él. Estamos aprendiendo a conocerlo a Él. Estamos aprendiendo a experimentar de Él. A la manera que suceden o que Dios permite que usted y yo tengamos situaciones, a esa manera lo vamos a conocer a Él. En el año 2020 a mí me tocó vivir algunas cosas difíciles que nunca había vivido en toda mi vida. Eventualmente le voy a contar este testimonio, pero a mí nunca me habían demandado en Estados Unidos. Nunca me habían llevado a corte, nunca me habían llevado como doctor, nunca me habían puesto una demanda de mala práctica. Y vive mi Dios, injustamente me metieron una demanda. Y conocí a Dios como mi justicia. Dios me defendió. Ahora yo puedo entender a un Dios que defiende a sus hijos. Y yo no entendía, yo decía, ¿por qué el Señor permitió y por qué sucedió esto? Y mi esposa es testigo, me quitaba la paz. Que me metieron una demanda por una casa que yo compré y que ni siquiera la había visto yo, y hubo un problema ahí con esa casa. Pero yo le decía, Señor, ayúdame. Y mi esposa es testigo. Cuando íbamos para el día de la corte, empezamos a oír una alabanza que dice, ¿verdad?, que el Señor pelea mis batallas. Y empezamos a orar y empezamos a poner la mano del Señor. Y vimos cómo el enemigo fue desenmascarado, cómo la mentira empezó a salir en la persona que nos había demandado. Y al final el Señor nos respalda, nos da la victoria, el juez. Y yo puedo decir ahora, el Señor es mi justicia. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Ese Padre que tenemos es el Padre que permite que pasemos situaciones adversas para mostrar su respuesta. Y la palabra nos enseña que tenemos a quién acudir. Fíjese, hermano amado, que la oración no es una opción, eso no es opcional. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de oración? Esto no es solo para un grupito de personas. Esto es para todos nosotros. Porque todos los que estamos aquí somos hijos. Amén. Y esto es lo que la palabra nos enseña. En este lugar, hermanos amados, estamos aquí para que Dios haga algo en nosotros. Usted no vino a perder su tiempo, usted vino para no salir igual de este lugar. Amén. Escuchaba a un hombre de Dios tremendo, hacía una comparación y él decía, en la fábrica de los carros, en la fábrica de los carros General Motors, decía él, ¿verdad? Yo lo voy a aplicar a otro. En la fábrica de los Toyotas, de los carros Toyotas, el objetivo de esa fábrica es producir vehículos que cuando estén fuera de esa fábrica tengan la marca Toyota y empiecen a ver lo que es la gente de afuera vea lo que se produce aquí adentro. Pues esta iglesia, hermano, nuestra iglesia no es un lugar donde venimos a que veamos cuántos nos reunimos en este lugar. ¡Hala! ¿Cómo creció esa iglesia? No, a esta iglesia nosotros venimos a que Dios haga algo en nosotros y que allá afuera se vea lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Y la gran comisión que el Señor nos dio es que en este lugar
dice el Señor, vayan y hagan discípulos. Amén. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Entonces usted en este lugar se está haciendo discípulo del Señor. Y el producto de esta congregación son que salgan discípulos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que es un discípulo? Bástale a su discípulo ser como su maestro. Y nuestro mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. La mejor enseñanza es la enseñanza cristocéntrica. Aleluya. Porque aquí el que merece la gloria y la honra es el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor maravilloso, el que no te va a fallar nunca, iglesia. Amén. Dile a tu hermano que está a la par, yo no vine a perder mi tiempo. Yo vine a que Dios haga algo conmigo. ¿Y cuántos creen que Dios puede hacernos hombres y mujeres de oración? Que busquemos de Él. Amén. Leía una frase muy interesante. Alguien decía: si tú eres una persona que estudia la Biblia pero no oras, vas a tener un corazón duro. Pero también, si eres una persona que solo ora y no oración y no te profundizas a estudiar la palabra, vas a ser un sentimentalista que cualquier viento de doctrina te va a manejar. Entonces tienes que tener las dos cosas. Tienes que tener el conocimiento de Dios y la experiencia con Dios. Amén. Una vida de comunión. Y ese es el equilibrio que tenemos que tener. Dice la palabra aquí, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, por eso le digo yo, no es opcional orar. Es algo que Dios da por sentado que lo tenemos que hacer. Y por eso dice, cuando ustedes oren, no dice, si a ustedes se les ocurre orar. No dice, eventualmente, cuando ustedes se acuerden de que hay que orar, hay que orar. Hay gente que solo se acuerda de orar cuando tiene necesidad de Dios. Si no hay necesidad de Dios, ni se acuerda. Lo que menos hace es orar. Pero cuando viene un problema, ahí está buscando oración. Hasta intermediarios, otros que oren por él. Mire, va a decirle al pastor de su iglesia que oren por mí. Dígale a ellos que se meten, que oren por mí. Y el primero que tiene que orar es la persona necesitada. Y no orar porque tiene una necesidad. ¿Qué sentiría usted, o si usted es papá, que usted tiene un hijo y su hijo se va de la casa porque ya creció, o su hijo y viene y su hijo nunca le habla? Nunca lo llama, nunca le dice buenos días, nunca le dice cómo estás, nunca le cuenta lo que está pasando su hijo. Nada, ni se acuerda de usted. Y de repente su hijo lo llama por teléfono y le dice, mira, te llamo porque necesito que me des $500. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría usado? ¿Se sentiría no valorado? ¿Cómo se siente Dios cuando solo lo buscamos cuando tenemos necesidad? Pero cuando nosotros nos levantamos cada día y le decimos, Señor, gracias. Gracias. Gracias por el aire que respiro. ¿Le has dado tú gracias a Dios? Señor, gracias por el oxígeno. Aquí estamos respirando, hermanos. Hay gente que está en el hospital que no puede respirar. Le miden su oxígeno y su oxígeno no sube porque no puede respirar. Está enfermo con esta terrible infección pulmonar de este virus. Pero usted y yo podemos respirar. Amén. Usted y yo le damos gracias al Señor que estamos aquí.
¿Cuánto le dan gracias al Señor? Te pregunto, ¿has venido agradecido por lo que Dios te ha dado? Dale una ofrenda al Rey. Dile gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Y dice, cuando ustedes oren, no lo hagan para que los vean los demás. No sean como los hipócritas que les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para que los hombres los vean. En verdad, les digo, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, no dice si oras, tú cuando ores, busca tu aposento cuando hayas cerrado la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Yo siempre le he dicho, hermano, todo lo oculto sale a luz. Amén. Sea bueno o sea malo. Y lo dice la palabra de Dios. Dios sabe si tú eres una buena persona, un buen hijo. Y eres un hijo de honra. Y eventualmente lo que tú siembras, tú lo cosechas. El que es buen hijo va a cosechar honra. Amén. Va a cosechar larga vida. El que es un hijo de honra va a cosechar larga vida. La Biblia lo dice. ¿Ah? Y cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, vino Jesús y lo primero que hizo fue que enfatizó que nos dirigiéramos a un Dios como nuestro papá. Las primeras palabras que registra la Escritura de parte de nuestro Señor Jesús es cuando sus padres en Jerusalén lo andaban buscando, y dice la Biblia que Él les respondió: ¿por qué me estaban buscando? ¿Por qué? ¿Acaso no saben ustedes que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Así es, casa de mi Padre. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo al final de su vida y su ministerio: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué nos enseña esto? Que Israel estaba acostumbrado a un Dios lejano, a un Dios que estaba lejos. Era un Dios que solamente podía tener acceso para estar cerca de Él un hombre que le llamaban el sumo sacerdote. Era de la tribu de Leví, entre los 30 y los 50 años. No cualquier tribu podía hacerlo. No cualquier pueblo podía hacerlo. Tenía que ser el pueblo de Israel en ese trato, en ese momento, en esa dispensación. Pero cuando vino Jesús, el velo se rasgó. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Cuántos están bendecidos con lo que Jesús hizo? Amén. Aprovechemos, estamos viviendo los mejores tiempos. Estamos viviendo lo mejor. Los profetas quisieron vivir lo que tú y yo tenemos ahora al alcance de nuestras manos. Valoremos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Así hablábamos con unos hermanos hoy antes del servicio y le decíamos: las cosas se ponen difíciles. Muchas veces Dios permite que las cosas se pongan difíciles, porque si las cosas salen fáciles todo el tiempo, tal vez no las vamos a valorar. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y tú miras la respuesta de Dios, entonces tú aprendes a valorar lo que Dios te ha dado. Ese es el Dios bueno, hermanos. Ese es el Dios que conocemos, el Dios maravilloso, que nos ama, que es nuestro papá. Tenemos que verlo como un padre. ¿Sabe que muchas personas tienen problema de acercarse a Dios porque no han tenido una relación con su papá de la mejor manera? Tal vez tuvieron un papá muy duro. Tal vez pudieron tener un padre negligente, o un padre que no los atendió, que no les dio amor.
Yo conozco una persona, hermano, mis ojos vieron este testimonio. Conozco una persona que no podía tener una relación con el pastor, porque el pastor es un padre espiritual. Y no podía tener una relación con el pastor porque no se sentía bien con el pastor. Había un choque entre esta persona y su pastor. Y un día el pastor se acercó y le dijo: mire, nosotros hemos chocado, le dijo el pastor, no hemos tenido lo mismo. No ha habido algo que nos ha separado, le dice el pastor a esta persona, y le dice: ¿y sabe por qué? Porque y el Señor me lo reveló, le dijo el pastor, porque usted y su papá biológico no tuvieron una relación muy buena. Y yo había sido testigo que eso había pasado. Y entonces le dice: pero ¿sabe qué? Le dice, mire, el siervo, el pastor, le dice: pero yo le doy gracias a Dios que ese rechazo por lo menos a mí me dice que usted es mi hija espiritual. Porque le dijo el pastor, porque ese rechazo por lo menos me muestra a Dios que usted me ha visto como un papá. Y ahí vino una restauración, hermano. Y vi la mano de Dios en ese testimonio. Pero a la medida que tú conozcas a Dios como papá, te vas a gozar con Él. Mira, hermano, mi madre, el Señor la llevó a su presencia hace exactamente un mes. Y hemos estado recordando el legado que mi mamá nos dejó a los hijos. Nos hemos unido más en estas semanas. Hemos visto la mano de Dios, pero mire, mi mamá cuando mi madre tenía, ella siempre me lo contaba, cuando mi madre tenía 11 años, su papá, antes de cuando llegaba a la casa, ella salía a recibir a su papá. Ella era la única mujer de 4 hermanos. Y su papá llegaba del trabajo y mi madre salía corriendo, nos lo contaba siempre que éramos niños, salía corriendo y llegaba a abrazar, y su papá la cargaba y la llevaba a la casa. Y cuando a los 11 años mi madre se queda huérfana de su papá, su vida cambia. Y empieza a pasar la familia una tremenda prueba y una tremenda escasez. Ella no lo contaba. Una tremenda escasez, ¿verdad? Pero mi madre dice: mira, pero cuando yo conocí a Dios como mi papá nos testificaba, yo me acordaba de cómo mi papá me cargaba cuando yo era niña, cómo mi papá me tocaba mi cabello, cómo mi papá me trataba así. Y yo perdí a mi papá muy joven y después me casé con un hombre, con mi padre, ¿verdad? Valdemar. Y ustedes que la conocieron, ustedes se dan cuenta cómo mi papá trataba a mi mamá. Con amor. Dios le dio regalos a ella. Y cuando mi mamá conoció a Jesús y conoció al Padre, mi mamá empezó a experimentar que había un padre que era proveedor, que era amoroso. Y ese es y si alguien vio la fe, nosotros vimos la fe de mi mamá, cómo mi mamá se rindió al Señor como su papá. Y eso nos ha quedado grabados a nosotros. Cuando tú conoces a ese Dios, hermano, que no es un Dios lejano, que es un Dios que te ama como un hijo es amado. La gente que tiene una relación con su papá, por ejemplo, yo ya se lo he testificado a usted, soy muy peculiar para comer. Me como de último lo que más me gusta. Me como la ensalada, el arroz y al final el pedazo de pollo o el pedazo de carne.
Eso es lo que más me gusta. Por lo general lo que más me gusta lo dejo al final. Y yo recuerdo cuando mis hijas y yo ya había terminado la ensalada, ya había terminado el arroz, y ahí estaba con mi pedazo y a veces quedaba la última pieza de pollo y venía una de mis hijas, Elizabeth o Michelle. Ni permiso me pedían, agarraban el pedazo de pollo y se lo comían. Yo solo me quedaba viendo. Pero vive Dios que nunca les dije, esa es mi comida. Nunca se los dije. Qué bueno tener porras, ¿verdad? Nunca se los dije. ¿Saben por qué? Porque yo sabía la confianza que ellas tenían conmigo y cómo se sentían. Y sabe una cosa, así debemos de sentirnos nosotros con nuestro Padre Celestial. Él no es un Dios que está esperando que tú falles para castigarte. Él es un Dios que aunque tú fallas, Él nunca deja de amarte. Caes y te restaura. Te cometes equivocaciones y te ayuda. Nunca se cansa de hacer la obra contigo. Y prometió que iba a terminar algo y empezó algo. Y Él prometió en su palabra que la buena obra que Él empezó no descansará hasta hacerla perfecta. Dale una ofrenda al Rey. Dile gracias, Señor, tú eres bueno. Hay siervos en la escritura, por ejemplo, David conoció a Dios como su papá porque David le pidió al profeta que quería hacer casa. Y Dios, hermano, le dice a David, mira, le dijo, tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Y él le va a edificar casa a mi nombre, yo estableceré el trono del reino para siempre. Y dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo voy a corregir con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Hermano, el Dios que tenemos tiene un trato muy especial con nosotros. Siéntase usted bendecido, hermano. Los ángeles fallaron y no les dieron una segunda oportunidad. Tú y yo, hermanos, amados y hermanas amadas, 7 veces cae el justo y las 7 lo levantará el Señor. Dios permite que te levantes. Dios te ayuda. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de oportunidad, es un Dios que aunque tú no quieras estar con Él, Él no cansa en enamor, Él no se cansa en enviarte lazos de amor para traerte cerca de Él. ¿Cuántos le quieren conocer más y más? Amén. Y Jesús les dijo, cuando ustedes se dirijan a Él, tienen que aprender cómo dirigirse. Y la mejor manera de dirigirse a Dios, la mejor manera de dirigirse y acercarse a Dios es acercarse a Dios como cuando un hijo se acerca a un papá. Esa es la mejor manera, porque así era como Jesús se dirigía al Padre. Y Él dice, cuando ustedes se dirijan a Él, digan Padre nuestro. ¿Sabe qué es eso? Que la oración nos ministra unidad. Padre nuestro. Ya no piensas tú en lo mío, 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 mío. Piensas en lo nuestro. El matrimonio que ora, cuando el hombre ora y la mujer ora, y sobre todo si oran juntos, Dios los hace uno y los hace fuertes. Porque ya no se ponen a pensar en su necesidad privada, sino en la necesidad común. Ese era el éxito de la iglesia primitiva. Compartían el pan en las casas con mansedumbre y sencillez de corazón. Se hacían uno. Se gozaban
con los que se gozaban, sufrían con los que sufren. Sufrían. Dios es bueno, hermanos amados. ¿Cuántos conocen ese Dios poderoso que es bueno? Y lo que tú no puedas hacer, tus hijos lo van a poder hacer en Dios. Ese es un legado. Cuando nosotros oramos juntos, se potencializa el poder de la oración. 1 de vosotros hace oír a 1000, 2, 10,000. Y luego le vas a decir, cuando ores, Padre nuestro que estás en los cielos. Tienes que entender que el Señor, hermano, el Dios de los cielos, el Dios maravilloso, el Dios que creó los cielos y la tierra y que hizo todo y que los planetas están subsistiendo por Él. El Dios de los universos, el Dios que hizo todo lo que tú ves, ese Dios es tu papá. Es tu papá. Es el Dios que te abrió una puerta preciosa para que tú pudieras extenderte y recibirlo a Él. Dice la palabra, a lo suyo vino, hablando de Jesús, el verbo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron a Él? ¿Cuántos vinieron aquí por Jesucristo? Amén. ¿Cuántos están viviendo una vida sabiendo que su vida debe estar cristocéntrica alrededor del Señor Jesús? A todo lo que le recibieron, se entregaron a Él, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Él? ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús hay poder? ¿Cuántos creen que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, el Señor responde, nuestro Padre responde? A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las bondades del Evangelio, los milagros del Evangelio, las señales del Evangelio son para los que creen, y los que creen son los hijos. Tienes que creer que eres hijo. Saber tu identidad es un derecho que te dieron. Y mire este texto, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Quiere decir que cuando tú le abriste tu corazón a Jesús, y vino un engendramiento en ti, una operación del Padre de los cielos te vino a ti. Ese es el Dios poderoso que está con nosotros, hermano. El Dios que te levanta, el Dios que está contigo, el Dios que sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Dice la palabra que ni siquiera sabemos cómo pedir, pero tenemos el Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles nuestras necesidades. ¿Ah? Pero realmente el Señor lo que nos insta a que oremos para que estemos cerca de Él, porque nos quiere bendecir más de lo que ya nos bendijeron. Ese es el Dios bueno, hermanos. Mire, ayer en la noche, a la medianoche, yo llegué con mi esposa y le dije, mira, vamos a predicar y enseñar, y vamos a prepararnos a todo esto, porque la palabra dice, cuando ustedes oren, cuando ustedes den, cuando ustedes ayunen, así dice las tres cosas que Dios da por sentado que lo hacemos. Cuando ustedes hagan eso, tienen que hacerlo de esta manera. Y entonces hablábamos de que
vamos a estar aprendiendo más y más de la oración, de cómo acercarse a Dios. Y luego, la primera semana de febrero, lo vamos a poner en práctica. Y vamos a orar. ¿Verdad que es hermoso esas semanas que tenemos cuando nos metemos en oración con Dios? Vamos a pedirle a Dios las estrategias, cómo hacerlo. Tal vez lo vamos a hacer por departamentos, por grupos, ¿verdad? Pero vamos a acercarnos a Dios en otra manera. Si quieres ver cosas que nunca has visto, atrévete a hacer cosas que nunca has hecho. Y ese Dios poderoso, el Dios que responde, hermanos amados. Anoche estábamos hablando con mi amada esposa y sobre el día de hoy, sobre lo que iba a enseñar el día de hoy. Y me dormí. A las 4 de la mañana me despierta una alarma terrible. Un dolor en mi espalda, en mi flanco izquierdo, como que me hubieran pegado un batazo de béisbol acá. Me levanté y yo le dije a mi esposa, en ese momento ella me notó y me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo. Yo le dije, tengo un dolor horrible, le dije. Igual que un dolor que me sucedió hace muchos años en República Dominicana, cuando estaba en un retiro. En ese momento llamé al seguro que tengo y les dije, mire, tengo un dolor terrible. Estoy seguro que lo que tengo son cálculos renales. ¿Cuántos han tenido alguna vez cálculos renales aquí? ¿Alguien lo ha tenido? Es un dolor. Ellos me pueden entender el dolor de esto. Y entonces me levanté, llamé y le dije, mire, tengo este problema, puede ir acá que lo tratemos. A las 4 de la mañana, a las 4:30 ya estaba ahí. Me vieron la cara de sufrimiento. La persona que estaba en la puerta me conoce y me dijo, doctor, ¿qué le pasó? Me dijo, tengo cálculos renales, le dije. Me subieron al segundo piso, llegué, me vieron. Yo, en lo que me atendían, yo me ponía de un lado, hermano. Después me ponía del otro lado. Así como cuando usted dio a luz, hermana, ¿se acuerda que usted cuando usted dio a luz, usted trataba de ponerse por acá y ponerse por acá? Y su clase de respiraciones. Por el dolor. Cuando uno tiene el dolor, hermano, a uno no le importa la posición que uno tiene, ¿verdad? Ay, pastor, cuando hay dolor, cuando hay un dolor terrible, uno mira qué hace. Me pasan adelante y me dicen, mire, su presión está alta, sin duda alguna por el dolor. Y ahora lo vamos a... les empecé a explicar. Me pusieron un suero, me pusieron hidratación, me dieron una medicina y me dieron una medicina para el dolor fuerte. Me dieron morfina porque era un dolor terrible. Hoy, a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, llamé a mi esposa y le dije, mira, yo creo que hoy no va a poder predicar, predicas tú. Por algo ayer viste el mensaje. Entonces los doctores me dijeron, llegaron, me hicieron una tomografía, me dijeron, mire, tiene una piedra cerca del riñón y ya se está inflando el tubo que comunica el riñón con su vejiga, me dijo. Pero la va a pasar y si no la pasa, llame al especialista a ver si él lo puede. De aquí a unos días, si él lo puede tratar. Entonces me fui a la casa, le mandé un mensaje a los ancianos y les dije, mire, no va a poder estar, mi esposa va a cubrir el servicio y por favor oren por mí. Cuando les mando el mensaje de que oren por mí, en lugar de que el dolor se fuera, porque ya estaba medio controlado con el dolor regresa, hermano. Y ahí estaba yo, mi esposa fue a comprar agua de coco, jugo de cranberry y para poderme estar tomando agua, porque eso me recomendaron con los medicamentos y yo retorciéndome ahí en el carro. Todavía me dice mi esposa, mira, va a venir algo bueno y por eso tienes dolor, me decía. Cuando hay dolor. Llegué a la casa, me acosté. Y repentinamente el dolor empezó a cesar.
Descansé. Mi esposa me dijo, ora por mí. Y oré por ella. Y ella predicó el servicio anterior, el mismo mensaje. Ella lo predicó en los hermanos que vinieron. Oyendo el mensaje estaba yo cuando vi el reporte de que la piedra era de 3 milímetros y que solo había una piedra nada más. Y entonces estaba yo viendo el mensaje, viendo lo que Dios estaba haciendo, cuando en eso mi padre me dice, porque le mandé un mensaje a mi papá, miren, oren por mí, tengo este problema de salud. Y estoy seguro que aquí oraron por mí también, porque lo mencionaron. Y cuando en eso me dice mi papá, hay que comparar. Y en eso voy al baño, porque me dieron un colador y salió la piedra. Aleluya. Ese es el Dios que responde oraciones. Yo me hubiera podido quedar descansando y que mi esposa hubiera seguido predicando. No, quise venir a testificar que hay un Dios poderoso, hermano. Que hay un Dios bueno. Que hay un Dios que hace. Cuando tú te rindes a Él, Él lo hace. Y cuando pides oración, tus hermanos se unen en oración, el Señor obra. Y aquí estoy, de pie. No porque soy bueno, no, porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque Dios es mi papá. Porque yo puedo con Él y decirle, papito, necesito esto. Él ya sabe lo que necesitamos. El mismo Jesús dice, ¿y qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le piden? ¿Puedes ver tú todos los cielos? Lo que le pides a Dios. Dios te ama. No te lo da por lo que haces, te lo da por lo que tú eres. Eres hijo. Pero también tienes que pedirlo. Por eso dice su palabra, pedid y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Cuántos tienen necesidad hoy? ¿Cuántos tienen necesidad que Dios haga algo? Cierra tus ojos. El Señor conoce lo que necesitas. El Señor sabe. Él conoce nuestras necesidades. Él es tu papá. Él es tu padre. Conócelo como tu papá. Y el mismo Dios que es tu padre es el padre de tu hermano. Es nuestro papá. Por eso cuando tú le haces daño a un hermano, estás golpeando el corazón de Dios. Cuando hablas mal de tu hermano, estás hablando mal del Dios de tu hermano. Dile, Señor, ahora ayuda a mi vida. Ten misericordia de mí. Habrá alguien hoy que se quiere rendir a Jesucristo, que no lo conoce. El Señor te dice, yo soy tu papá, yo te quiero bendecir. Habrá alguien el día de hoy, en este momento, que quiere reconciliar con el Señor Jesús. Hoy es el momento propicio para reconciliar con Él. Hoy. Si estás necesitado hoy de salvación, te vas a rendir a Jesucristo, hoy lo puedes hacer. ¿Qué necesitas hacer? Únicamente presentar un corazón arrepentido delante de Él.
Y te vamos a orientar, vamos a orar por ti. Pueblo de Dios, empecemos a orar por estas personas que se rinden en este momento a Jesús. Si hay alguien en este lugar que necesita rendirse a Jesús o que necesita reconciliar con el Señor Jesucristo, haga esta oración conmigo en este momento. Y le vas a decir ahora al Señor, repite conmigo: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, yo te fallé. He fallado. Señor, yo soy pecador, pero hoy vengo, Señor, delante de ti y abro mi vida, mi corazón, para que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador, y sobre todo mi papá, mi padre. De ahora en adelante yo soy tu hijo, porque yo he creído en ti y en tu nombre. Hoy me rindo. Y ahora en adelante, de ahora en adelante, Señor, yo te doy gracias porque tú vas conmigo. Tú eres bueno. Eres fiel. Eres maravilloso. Señor, perdóname. Yo fui cristiano, pero me alejé. Pero hoy vengo a reconciliar contigo y me rindo de nuevo a ti y me tomo de tu mano. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Si alguna persona de las que están acá hizo esa oración de reconciliación o una oración de rendirse a Jesús por primera vez, ahí donde usted está, levante su mano para poder orar por usted. Si hay alguien que lo hizo acá, lo único que queremos hacer es bendecirte y orar por ti. Y si alguien que nos está viendo a través de esta transmisión lo hizo, llámanos, contáctanos para poder orar y bendecir tu vida. Gracias, Señor Jesús amado. Gracias, Padre. Levanta tus manos en alto y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Le vamos a decir: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Viene respuesta para nuestra vida. Viene respuesta para nuestra vida. Aunque no veas una nube muy grande, aunque veas solo una nube pequeña como el puño de la mano, viene la lluvia que has estado esperando. Viene la bendición que has estado anhelando. Viene la respuesta que has estado pidiéndole que Dios te la dé. Él es el Dios bueno. Él es el Dios que tiene grandes cosas. Cosas especiales para nosotros. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Él nos levanta. Él nos levanta. Él está con nosotros. Bendito tu nombre, Señor. ¿Quieres ponerte de pie un momento y levantar tus manos y adorarlo y decirle: gracias, papá? Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para alabar y glorificar tu nombre. Pero aquí estamos, Señor, para amarte, porque tú nos has amado. Queremos hacer las cosas por amor. Queremos rendirnos por amor. Tú no lo vienes a hacer por el pastor o por la congregación. Tú vienes porque Dios te ha amado. Vienes a tener amoríos con Él. Él quiere bendecirte. Él te abraza. Él te lleva a su regazo. Él te bendice. Él tiene abundantes cosas para tu vida. El enemigo te las quiere robar, pero Dios te las da, te las multiplica, te bendice.